Revelado el impactante secreto de una niñera negra, la verdad oculta en las pijamas de una Hird, Dulce siempre había sido la estrella brillante en la casa de los Hernández. A pesar de su piel de ébano, sus ojos resplandecían con una calidez que iluminaba cada rincón de aquel modesto hogar en un vecindario cargado de sueños rotos y esperanzas por crecer. Pero tras su sonrisa y su risa contagiosa, guardaba una carga pesada, un secreto que había aplastado su alma desde que era joven. Esos días, sus risas resonaban entre juegos y fiestas con los 3 hijos de la familia, Sebastián, Valentina y pequeña Lía. Cada cumpleaños era una explosión de antojitos, abrazos y música de salsa que contagiaba la alegría a las calles. Pero detrás de la fachada de celebración, la preocupación pesaba como una losa sobre los hombros de don José y doña María. Mientras cosía una pijama colorida para Valentina, las agujas hacían eco de sus recuerdos, como un susurro de tiempos que no volverían. Cerraba los ojos y las memorias volvieron a invadir su mente, los rostros de sus hijos, esos pequeños que había tenido que dejar atrás en su búsqueda desesperada de un futuro mejor. Con cada puntada, una historia de amor y dolor se entrelazaba en la tela. Aquella pijama era más que una simple prenda, era un abrazo. Un regalo de esperanza hecho con el sudor de su esfuerzo, un símbolo de sacrificio y amor incondicional. La vida no se detuvo. Don José llegó una noche con la cara desencajada, confeso de que había perdido su empleo en la construcción. La decisión era devastadora, el nerviosismo se hizo palpable en la casa. Doña María se convirtió en una sombra de sí misma, y la risa de los niños comenzó a desvanecerse. La incertidumbre arrastró su aliento y Dulce, que siempre había estado a su lado, se encontró creando propósito en medio del caos. Sin que ellos lo supieran, se acercaba un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la presión financiera llevó a los Hernández a una decisión desgarradora, pedirle ayuda a Dulce. Y allí estaba ella, en la sala familiar, sintiendo la carga y el dilema que flotaba en el aire. Era su abuela, el secreto más doloroso. Había renunciado a sus hijos, dándolos a otra familia, creyendo que era lo mejor, lo correcto. ¿Y si un día se enteraban? ¿Cómo enfrentarían la verdad de que su niñera, la mujer que les brindaba amor y felicidad, era su propia abuela? En ese instante de revelación, el corazón de Dulce latía con fuerza y las lágrimas amenazaban con salir. Este conflicto interno se tornaba irremediable. La mesa, que había sido testigo de tantas risas, ahora parecía un tribunal. ¿Cómo contarles? ¿Cómo decirles que su abuela siempre había estado ahí, tras el disfraz de una niñera? Dulce sentía como el aire se cortaba. La vida estaba a punto de revelarse en su forma más desgarradora. Cerrando los ojos, respiró profundamente. La verdad podía ser el hilo que tejiera un nuevo comienzo, pero también podía ser la navaja que rasgara la familia. La noche caía, y con ella un nuevo capítulo se abría, lleno de incertidumbre y esperanza, dejando al lector expectante sobre lo que vendría a continuación. Dulce sintió como el silencio pesado envolvía la sala. La oscuridad de la noche comenzó a caer por las ventanas, como un velo que ocultaba sus emociones. Se miró en el reflejo de la ventana y vio a la mujer desgastada por el tiempo, por decisiones difíciles y sueños no cumplidos. Pero también vio a una madre, una abuela amorosa, que deseaba proteger a esos niños a los que tanto quería. Sebastián, el mayor, se acercó a ella con su inquietud habitual, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de su niñera. «Dulce, ¿por qué no ríes hoy?» «Esto es raro», comentó mientras la miraba con su rostro de preocupación. Ella sonrió, una sonrisa que apenas llegaba a sus ojos. «Es solo un día cansado, Sebastián, eso es todo». En su corazón, sabía que estaba a punto de cambiarlo todo. La familia Hernández siempre había sido un refugio,
y cada rayo de amor que recibía de ellos la iluminaba en sus momentos más oscuros. Pero esa noche sería diferente. Había llegado la hora de afrontar su verdad, y el costo de mantener ese secreto tan pesado ya no valía la pena. Por primera vez en años, Dulce sintió algo de valor brotar en su pecho, tomó aire, llenándose de cada rincón de su hogar. Sebastián, Lía, Valentina, los llamó suavemente. Ellos, intrigados y con sus pequeños rostros iluminados por la esperanza, se acercaron todavía más. Hay algo importante que necesito contarles, algo que he guardado en mi corazón. La curiosidad brilló en los ojos de los tres niños. Valentina empezó a frotarse los ojos, mientras que Lía, con su inocencia, no dejaba de mover su pie nerviosamente. La sala estaba quieta, interrumpida solo por el murmullo de la noche que se filtraba a través de las ventanas. Dulce sentía el peso del mundo en su pecho. Cuando llegué aquí, yo era muy joven. Tenía un sueño, y por diversas razones, dejé a mis hijos en otro lugar. Pensé que era lo correcto, que podía darles una vida mejor. Pero nunca dejé de quererlos, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y se sintió vulnerable, pero necesaria. Cada palabra era un hilo que tejía la historia entre ellos. Las caras de los niños se empalidecieron. «Esos hijos, son mis hijos también, ustedes son mis nietos», murmuró con voz entrecortada. La habitación se llenó de un silencio inmenso, como si el tiempo se hubiese detenido. Sebastián, luchando por entender, preguntó, «¿Eres nuestra abuela?» «Pero, ¿por qué no nos dijiste antes?» Una mezcla de emociones se dibujó en el rostro de Dulce y la tristeza abrumó su alma. Sabía que el dolor de esa revelación era inevitable. La mirada de Valentina, en especial, la atravesó como un rayo. Temía que si lo sabían, eso cambiaría todo, que perderían el amor que hemos construido juntos. Pero ahora, siento que compartirlo me libera. De repente, el silencio fue roto por el llanto de Lía, que, sin entender del todo, sintió la tristeza en el aire. El corazón de Dulce se rompió ante esa pequeña, pero también sentía un susurro de esperanza. La verdad podía ser una espada afilada, pero era también la oportunidad para sanar viejas heridas. El reloj seguía avanzando, marcando el paso del tiempo y de las decisiones que tenían que tomar en este nuevo giro de sus vidas. Dulce miró a los niños y supo que enfrentarían esto juntos. Es un camino nuevo, uno lleno de incertidumbre, pero quiero que estemos juntos en esto. Les prometo que siempre estaré aquí, que el amor que tenemos no va a cambiar, aun con esta verdad. Los ojos de Sebastián, Valentina y Lía se llenaron de realizaciones, pero aún había una pregunta sin respuesta flotando en el aire. Con un nudo en la garganta, Dulce sabía que la revelación era solo el principio. Mientras los niños la abrazaban con fuerza, un nuevo nivel de miedo la envolvió. ¿Qué pasará ahora? ¿Quiénes son mis hijos realmente?, pensó, quedándose al borde de un abismo emocional que prometía desatar una tormenta de sentimientos en su familia. La noche todavía era joven, y el camino hacia la verdad apenas comenzaba. Las palabras de Dulce aún flotaban en el aire, como un eco de un pasado al que todos debían enfrentarse. Los niños se veían diferentes, no solo por la revelación que acababan de escuchar, sino porque empezaban a entender que su mundo familiar tenía más capas de las que jamás habrían imaginado. El cariño que compartían con su niñera ahora poblaría un espacio nuevo y complejo. Sebastián rompió el silencio. «Dulce, ¿qué nos quieres decir?». Sus ojos denotaban confusión y un poco de miedo. La sinceridad del niño hizo que el corazón de Dulce se apretara. «No lo sé, Sebastián. Quizá que todos hemos estado viviendo una ilusión hermosa, pero también una mentira. No sé cómo cambiará nuestra relación después de esto. Pero lo que sí sé es que los amo, y siempre lo haré». Su voz tembló, exponiendo la fragilidad del momento. Valentina, con sus grandes ojos llenos de lágrimas, preguntó en un susurro, «¿Dónde están nuestros verdaderos padres? ¿Por qué no han venido por nosotros?». La pregunta, inocente y dolorosa, atravesó a Dulce como un cuchillo. Sabía que a esa pequeña también le habían robado la oportunidad de tener respuestas. Quería darles un hogar seguro, aunque eso significara dejar a mis hijos lejos. Creí que era lo mejor, pero ahora no sé qué pensar, admitió Dulce, sintiendo que cada palabra causaba una grieta más en su corazón. Lía, aún sollozando,
Se acercó y la abrazó con fuerza, como si ese gesto fuera suficiente para mantener la calma entre todos. Dulce sintió la calidez del pequeño cuerpo contra el suyo y supo que, aunque el camino era incierto, la conexión con esos niños sería su fuerza. Más tarde, cuando la noche se adentraba en su manto oscuro, Dulce decidió que no se quedaría con las manos vacías. Mañana vamos a buscar a mis hijos. A los pequeños que dejé atrás, necesitamos entender todo esto juntos, propuso con una determinación renovada. Los niños intercambiaron miradas llenas de sorpresa, pero poco a poco, sus rostros comenzaron a iluminarse con una chispa de esperanza. Lía sonrió entre lágrimas. ¿Realmente podremos conocerla? Valentina asentía con emoción, mientras Sebastián parecía procesar lo que acababa de escuchar. Sí, pero eso solo será el comienzo. Hay mucho que aprender y comprender sobre nuestra historia. No solo la mía, sino la de todos, y hay cosas que quizás duelan, agregó Dulce, con un nudo en la garganta. A pesar del miedo que experimentaba al abordar un viaje hacia su pasado, una parte de ella sabía que ese era el camino adecuado. La noche pasó lentamente, cargada de un nuevo aire, en el que la incertidumbre y la esperanza luchaban por permanecer al frente. Nadie podía dormir del todo. Dulce, acostada en el sofá, sentía como la ansiedad crecía en su pecho. Su mente viajaba entre recuerdos de sus hijos, las decisiones que tomó y cada segundo que faltaron en su vida. Pasaron las horas sin que nadie hiciera sonar un aviso en el reloj de la pared. Fue hasta que el primer rayo de luz comenzó a filtrarse por la ventana que la idea de la búsqueda cobró vida en la mente de Dulce. Microchips de mensajes, redes sociales o números de teléfono jamás marcados la inquietaban. Pero sus tres pequeños, ellos serían el impulso para seguir adelante. Cuando se asomó a la ventana, inspirando profundamente la brisa fresca de la mañana, el sol comenzaba a despuntar. Miró hacia donde sus sueños perdidos parecían latir en el horizonte y sintió que el nuevo camino se perfilaba ante ella. Por fin, era hora de enfrentar su pasado y buscar a sus hijos. Sin embargo, un pequeño detalle la detuvo en seco. Un mensaje borrado de su teléfono, inesperado y misterioso, brilló en la pantalla. Con manos temblorosas, se acercó al dispositivo. La vida que había intentado dejar atrás parecía volver a reclamarla. «Llama a casa», decía el mensaje. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién había enviado eso? ¿Era el momento de revelar más secretos? Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que la próxima decisión podría cambiarlo todo. Mientras la luz del día empezaba a iluminar el hogar, sus esperanzas brillaban, pero también la sombra de lo desconocido acechaba a su alrededor. Era el momento de hacer esas llamadas y de abrir ese capítulo que había permanecido cerrado durante tanto tiempo. ¿Estaba lista para enfrentar su pasado, junto a los niños que ahora eran su nueva familia? La verdadera e inminente tormenta de emociones apenas comenzaba a gestarse. Dulce no pudo ignorar el retumbar de su corazón mientras el mensaje parpadeaba en la pantalla. «Llama a casa». ¿Qué significaba eso? Podía sentir que cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. Con un suspiro profundo, decidió que no podía esperar más. Tenía que averiguar de dónde venía esa comunicación. «Dulce, ¿estás bien?». La voz de Valentina interrumpió su concentración. La pequeña estaba sentada en el borde del sofá, con el pelo desordenado, y sus ojos aún brillantes debido a las lágrimas de la noche pasada. Aunque su rostro mostraba preocupación, la dulzura e inocencia de la niña le recordaron a Dulce la razón por la que había tomado esas difíciles decisiones. «No te preocupes, cariño. Solo estoy pensando», en voz alta. Dulce sonrió de forma temblorosa, intentando tranquilizar a Valentina. Fue un gesto tanto para la niña como para sí misma. Sabía que, en ese momento, necesitaría jalar de lo más profundo de su ser para no caer genuinamente en la desesperación. Con esfuerzo, llamó a casa. La línea se conectó, y la voz al otro lado le resultó familiar, casi como una sombra que la había seguido durante años. «Dulce, por fin llegaste a mí», dijo la voz, entre risas nerviosas y sorpresa. «¿Quién eres? ¿Por qué me enviaste ese mensaje?», cuestionó, sin poder ocultar su temor. «Soy yo, Elena. Sabía que un día regresarías». «¿No deseas saber qué ha pasado?».
Su voz era suave, pero había un tono de urgencia que hizo que se le helara la sangre. No tengo tiempo para juegos, Elena. Tienes que decirme lo que sabes sobre mis hijos. ¿Dónde están? La respuesta no podía esperar. La necesidad de conocer la verdad brotó en ella como una llama inextinguible. Están seguros, pero esto es complicado, Dulce. Hay mucha historia aquí, cosas que no pensé que se sabrían jamás. Te lo explicaré todo, pero hay que hacer esto en persona, insistió Elena, y en ese momento Dulce sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Dónde? ¿Cuándo? La voz de Dulce se tornó más firme. Con el impulso de la esperanza y la ansiedad corriendo por sus venas, necesitaba respuestas, necesitaba verlo. En el parque del viejo edificio, a las 3 de la tarde. No puedo decirte más. Solo confía en mí, dijo Elena antes de cortar la llamada. A Dulce le pareció que el silencio que siguió a la conversación era abrumador. ¿Dulce? La voz de Sebastián resonó con curiosidad. Se acercó a ella, casi como un pequeño guerrero dispuesto a proteger a su reina. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Solo alguien que me puede ayudar a encontrar a mis hijos. Pero debo salir, y necesito que ustedes se queden aquí y sean fuertes, contestó Dulce, observando cómo los ojos de los niños se llenaban de incertidumbre. No quiero quedarme, quiero ir contigo, protestó Lía. Su voz era un grito de pequeñas esperanzas desafiante. Yo también, se unió Valentina, aferrándose a la mano de Dulce. A medida que las emociones burbujeaban en el aire, Dulce se dio cuenta de que debía proteger a esos niños de una verdad que podría ser dolorosa. Es por su propio bien, se dijo a sí misma, aunque su corazón dudaba. Luchó entre su deseo de mantener a los niños a salvo y su necesidad de resolver el enigma de su vida. Por favor, prometan que quedarán juntos y cuidarán unos de otros. Les prometo que haré todo lo posible para regresar, dijo. ¿Y si no vuelves? Sebastián la miró con temores infantiles que cortaron profundamente en el alma de Dulce. No pienses en eso. Solo manteniendo la fe en nuestras promesas. Los amo. Dulce besó sus frentes antes de salir a la calle. Mientras la ciudad despertaba a su alrededor, cada paso que daba hacia el viejo edificio era como un viaje dentro de su esencia misma. La realidad de lo que podría encontrar avivaba su determinación, pero el miedo al futuro también temblaba en su pecho. Al llegar al parque, el reloj marcaba las 3, pero su mente podría anticipar lo peor. Cuando sus ojos buscaron entre las sombras y luces del lugar, una figura conocida se dibujaba al fondo, y Dulce sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. La tensión se apoderó de su ser. Por favor, que todo salga bien, murmuró mientras avanzaba hacia Elena. Sabía que, después de ese encuentro, nada volvería a ser igual. ¿Podría escuchar la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo? ¿O el precio que tendría que pagar sería demasiado alto? Una oleada de incertidumbre invadió su mente, pero ya no había vuelta atrás. El destino de todos ellos estaba a un paso de decisión. Dulce respiraba con fuerza mientras cada paso la acercaba más a la figura que se perfilaba bajo los árboles. Elena estaba ahí, vestida con un abrigo largo que ya había visto mejores días. La brisa de la tarde movía su cabello, revelando un rostro que, a pesar de los años, aún conservaba la esencia de la mujer que alguna vez conoció. Pero había en su mirada una mezcla de tristeza y determinación que hizo que el latido del corazón de Dulce se acelerara. «Elena», la llamó, sintiendo que cada sílaba pesaba. La voz le tembló, cargada de emociones reprimidas. Elena levantó la mirada y por un instante, sus ojos se encontraron en un vacío de palabras no dichas. Aquel encuentro, que había esperado tanto tiempo, era también un abismo lleno de incertidumbres. Dulce, dijo Elena, acercándose. Gracias por venir. Necesito que me escuches con atención. ¿Dónde están mis hijos? La voz de Dulce era un susurro desesperado, pero su rostro estaba decidido. No podía dejar que la duda la consumiera en ese momento. Sé que es difícil, pero hay cosas que debes entender primero. Sus vidas están en peligro, y todo esto tiene que ver con un secreto que he protegido durante años, explicó Elena, su voz temblando con la carga de la verdad que llevaba dentro. El mundo se detuvo un instante.
Dulce sintió que el aire se le escapaba. La negrura de la situación se volvió tangible, como si las sombras alrededor de Elena tomaran forma. ¿De qué hablas? Por favor, solo dime dónde están mis niños, exigió, con un nudo en la garganta. Ellos no están lejos. De hecho, están bajo el cuidado de personas que no son quienes aparentan ser. Todo comenzó hace años, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Interrumpió Dulce, la ansiedad rebosando en cada palabra. Elena miró hacia atrás, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Cuando te fuiste, comencé a investigar. No solo tus hijos están en riesgo, hay más en juego. Los secretos de la familia ocultan verdades oscuras que nadie debía conocer. ¿Qué secretos? Necesito respuestas, Elena. Cada segundo que pasa es un segundo más lejos de ellos, suplicó Dulce, mientras sus palmas se empapaban de sudor. Cuando llegué a la casa por primera vez, noté algo extraño. Las cosas que vi, los mensajes que encontré. Alguien quiso borrarte de la historia, y el plan está más avanzado de lo que pensaba. Creí que estaba protegiendo a tus hijos al ocultar la verdad, pero ahora estoy convencida de que no puedo seguir en silencio. Dulce sentía el giro de sus entrañas. La niebla de lo inevitable comenzaba a descender, y el miedo a lo desconocido comenzaba a sentirse pesado. ¿Qué se supone que haga con esta información? No tienes que hacer nada aún. Primero debes encontrarlos. Solo confía en mí y sobre todo, mantente alerta. Ellos tienen ojos en todas partes. Elena se quedó mirando a Dulce, como si cada palabra contara más que una simple conversación. Los ojos de Dulce se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que todo lo que había construido, la decisión de dejar a sus hijos por un bien mayor, estaba construido sobre una base de secretos. La lealtad que había sentido hacia Elena se tambaleaba, y su mente la guiaba por caminos peligrosos. ¿Cuándo? Preguntó Dulce, su voz ahora más calmada. ¿Cuándo puedo verlos? Debemos ir a un lugar seguro. Donde podamos hablar sin ser escuchadas, dijo Elena, su tono de voz se volvía urgente. Me han estado siguiendo. Hay personas que no quieren que descubras la verdad. Dulce sintió una punzada de miedo, pero la determinación se encendió claramente dentro de ella. Conduzcamos. Ahora. Cuando se volvieron a encaminar hacia la salida del parque, un susurro oscuro pareció seguirlas, teñido de la certeza de que el peligro las acechaba. Cada paso que daban era un paso hacia el descubrimiento de la verdad, pero también hacia el precipicio de la traición. ¿Qué más tendría que sacrificar para recuperar a sus hijos? La pregunta resonaba en su mente mientras el sol comenzaba a caer, regalando al cielo un matiz rojizo. Faros. Resplandecieron a lo lejos, evocando la idea de que el viaje apenas comenzaba, y con él, el riesgo de perderlo todo. Dulce, debes estar preparada para enfrentar lo que viene, recordó Elena, su voz ahora seria. Los secretos de la familia nunca son simples. Un estremecimiento recorrió a Dulce que solo fue suavizado por el impulso de encontrar lo que había perdido. Pero su corazón también sabía que, a veces, la verdad puede ser mucho más pesada de llevar. Y mientras ambas se dirigían hacia lo desconocido, una sombra las observaba desde la distancia, observando cada uno de sus movimientos. La cacería apenas empezaba. Dulce se detuvo a unos pasos del auto, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. La llovizna comenzaba a caer, suavemente al principio, como si el cielo sintiera su angustia. Cada gota que caía era un recordatorio de lo mucho que había arriesgado y de todo lo que aún estaba en juego. La cara de los pequeños se dibujaba en su mente, sus risas, esos momentos de pequeños abrazos que tanto había anhelado. Vamos, Dulce, no hay tiempo que perder, insistió Elena, mirando a su alrededor con nerviosismo. Dulce asintió y se apresuró a entrar al coche. El contacto del frío del metal la sacudió de sus pensamientos. Elena se acomodó a su lado, y en un instante, el mundo exterior se desvaneció mientras el motor rugía. Dulce dirigió su mirada hacia la carretera, sin saber a dónde los llevaría esa noche, pero dispuesta a seguir adelante. El silencio entre ellas era denso, cargado de preguntas y teorías. Dulce se decidía a romperlo, pero la emoción la ahogaba. Elena, cuéntame más sobre lo que sabes. ¿Por qué están en peligro?
¿Quién está tras esto? Elena respiró hondo, su rostro mostraba un cansancio que iba más allá de lo físico, un dolor profundo. No estoy segura de todos los detalles, pero he visto cosas. Mensajes ocultos, alguien en la familia está utilizando a tus hijos para algo más grande de lo que imaginas. Y esa persona ha hecho todo lo posible por silenciar a cualquiera que se interponga. El pánico invadió el pecho de Dulce. ¿Cómo es posible? No entiendo, ¿por qué no se lo dijiste antes? Tuve miedo. Creí que estaba protegiéndolos manteniendo la boca cerrada, pero me doy cuenta que fui egoísta, contestó Elena. Con tristeza reflejada en sus ojos, la incertidumbre la consumía, pero había algo más. Algo dentro de Dulce se encendía, una rabia que juntaba cada fragmento de dolor por la incertidumbre. No lo harás de nuevo. No voy a permitir que sigas ocultando cosas. Si estamos juntas en esto, debe ser con la verdad completa. Antes de que Elena pudiera responder, varios coches la alcanzaron y comenzaron a rodearlas. Los faros deslumbraron el interior del auto, creando sombras inquietantes. Dulce sintió que el aire se volvía espeso, su instinto le decía que era un juego peligroso. ¿Quiénes son?, preguntó, tratando de mantener su voz firme. Son ellos, Elena respondió con pánico. Debemos controlar la situación. Rápido, gira aquí, le indicó, señalando una calle oscura. Dulce apretó el pedal, siguiendo la dirección de Elena. Las luces de los coches que la seguían se desdibujaron detrás de ellas, pero sentía que la amenaza aún estaba cerca. Cada curva en la carretera aumentaba su ansiedad. ¿Por qué no me dijiste antes que había alguien en la familia en juego? Quizá yo podría haberlo visto. Creí que estaba protegiéndote, pero es más complicado. Hay cosas que aprenderás, pero no ahora. Es peligroso, quizás eso explique mi error. Dulce sintió como una sombra de desconfianza se instalaba entre ellas. Era difícil saber si Elena estaba diciendo la verdad o si había más secretos ocultos. Pero en su desesperación por encontrar a sus hijos, le dijo, si quieres que confíe en ti, tienes que ser repentina y clara, ¿me lo prometes? Lo haré, te lo prometo, cuando sea el momento correcto. Justo cuando creían haber superado a sus perseguidores, un disparo resonó en la noche. Los cristales temblaron. Dulce giró la cabeza, buscando a su atacante. Debemos escondernos. Es hora de actuar con estrategia. Dulce, conduzca hacia aquel callejón. Dulce obedeció, pero en su interior una pregunta se hacía más fuerte. ¿Qué más le ocultaba Elena? Esa noche no solo buscaba a sus hijos, sino también la verdad enredada entre sus secretos. Y con cada segundo, la sensación de que algo terrible se acercaba crecía. Dulce sintió el frío sudor recorrer su espalda mientras los ecos de la traición se arremolinaban en su mente. Lo que se suponía era una salvación, se convertía en un laberinto de engaños. Lo que está por venir puede cambiarlo todo, Dulce, advirtió. Elena, su mirada perdida en la oscuridad. Aún así, una verdad se hizo más clara que nunca para Dulce, no había vuelta atrás. La historia apenas comenzaba, y con cada decisión se acercaba a un precipicio que podría destruir todo lo que había amado. ¿Podría enfrentar el terror que acechaba? Y lo más importante, ¿podría confiar en Elena con una verdad tan profunda como su dolor? La noche traía consigo una tormenta, y el viento parecía murmurar que los secretos, algún día, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Dulce frenó bruscamente y el auto se detuvo en medio del callejón oscuro. La lluvia caía más intensa, cada gota golpeando el paraguas de sombras que envolvía el vehículo. Sintió que el aire se espesaba, y su corazón palpitaba con fuerza. Mirando por el espejo retrovisor, divisó las luces de los coches que habían ido tras ellas, acercándose lentamente. Una oleada de desesperación la invadió. ¿Estarían sus hijos bien? ¿Los tendrían en algún lugar oscuro y frío? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con la voz temblorosa. Su mirada se centró en Elena, quien parecía sumida en un laberinto de pensamientos. No debemos hacer ruido. Esperemos hasta que se vayan, respondió Elena, con un susurro que casi se perdía entre el sonido de la lluvia. Su rostro, pálido y tenso, revelaba cuán profunda era su preocupación.
Dulce se sumió en un silencio escalofriante, tratando de calmar las palpitaciones de su pecho, cuando sintió que una llamada provenía de su teléfono. Se miró rápidamente el rostro iluminado por la luz tenue de la pantalla, era un mensaje de texto. Se apresuró a agarrarlo, y en el fondo, la esperanza brotó. Pero al leerlo, una sensación de frío le recorrió la espalda. Estás en peligro. Sal de donde estés. No te fías de nadie, decía el mensaje. Su estómago se revolvió de inmediato. ¿Quién lo había enviado? ¿Era un amigo o alguien ajeno a su mundo? Ya no sabía a quién podía confiar realmente. ¿Qué pasa?, le preguntó Elena, acercando su rostro hacia el brillo del teléfono. No sé, Dulce contestó, angustiada. Es un mensaje anónimo. No sé quién lo envía, pero sus palabras se cortaron al escuchar un ruido sutil, como una pisada sobre el agua. Silencio. Elena instó, presionando los dedos sobre los labios de Dulce. Ambas se quedaron inmóviles, y en la penumbra, el aire se sentía cargado de amenazas. Un instante pasó, y lo que parecía ser solo una sombra en lo profundo de la oscuridad, empezó a materializarse. Un hombre apareció, con su figura baja y la cabeza cubierta por una capucha. Dulce sintió el aliento cortarse en su garganta. ¿Qué quieres aquí?, se atrevió a preguntar Elena, su voz entrecortada, alertando con cada pulsación a su amiga. Vengo a ayudar, respondió el extraño, manteniendo su tono bajo, como si el eco de cada palabra pudiera traicionar su presencia. Dulce, me mandaron por ti. No tienes que temerme. ¿Quién te mandó? Su voz era un susurro lleno de duda. El desconocido pidió que se acercaran y se inclinó hacia su ventana. Dulce quería creerle, pero las dudas eran una fina capa de hielo que la mantenía atrapada. Tus hijos están a salvo, pero se preparan para un juego peligroso. Recibí información sobre sus captores, dijo, y en ese momento, el corazón de Dulce dio un vuelco. ¿Dónde están? ¿Qué saben de ellos?, preguntó, la desesperación retumbando en cada palabra. Solo puedo decirte que hay una traición en tu círculo más cercano, reveló el extraño, mientras sembraba confusión en el corazón de Dulce. Tu vida y la de tus hijos no son más que piezas en un tablero, y hay mucha más en juego de lo que imaginas. ¿Puedes ayudarme?, la voz de Dulce temblaba. No puedo acompañarte, pero debo advertirte. Elena es parte de ese juego. Y no puedes confiar en lo que viene en su camino. Lo que había comenzado como una búsqueda simple de alivio, ahora se convertía en una trampa oscura tejida por secretos y traiciones. Cada palabra del extraño resonaba como un eco amenazante en la mente de Dulce. ¿Podría ser verdad? ¿Elena realmente había estado escondiendo más de lo que había dicho? Sal de aquí, y gritó, tomando impulso en la desesperación. El inesperado giro radical llevó a Dulce a un abismo de desconfianza. La voz de Elena, temblando, le suplicó, Dulce, espera, espera. La verdad está lejos de ser sencilla. Te prometí que te lo diría todo en el momento preciso. Pero aquel momento se desvanecía rápidamente entre las corrientes de una lluvia oscura. Dulce debía decidir enfrentarse a lo desconocido, seguir sus instintos o confiar en quien había estado. A su lado toques de sirenas reverberaban en la distancia. ¿A quién creer? El destino de sus hijos no podía depender de dudas. Dulce miró a Elena, y en su corazón estaba creciendo una tormenta de complicidad y tentación. Esta batalla era solo el principio, y la pregunta era, ¿podría navegar por el mar de traiciones que se avecinaba a la orilla? El pasado estaba por revelarse, pero podría llevarla por un camino del que no habría retorno. ¿Realmente estaba lista para descubrir la verdad? ¿Las revelaciones traerán consigo la salvación o la condenación? Dulce sintió como el aire se le cortaba en la garganta. La mirada de Elena ahora le parecía más profunda, más oscura, como un océano lleno de secretos que prometía ahogarla si se adentraba demasiado. El extraño permanecía afuera, su figura un contorno vago contra el despliegue de luces titilantes de los coches que se acercaban. La sirena de un automóvil resonó en la distancia, un recordatorio punzante de que cada segundo contaba. ¿Cómo sabes lo de Elena? La voz de Dulce salió entrecortada de su boca, como si cada palabra estuviera atrapada en un nudo en su estómago. La lluvia comenzaba a escurrir por el vidrio del auto,
además de las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Lo siento, no puedo decírtelo todo. Solo piensa en lo que has visto, en lo que ha pasado. Las piezas están ahí, solo debes conectar los puntos, respondió el hombre con un tono desesperado. Se notaba que su paciencia se desvanecía. Elena lo miró, sus ojos entrecerrándose con desconfianza. Toma tu mensaje y vete. No tenemos tiempo para tus juegos. Si tienes realmente información valiosa, dímelo aquí. Dulce sintió un temblor, una conexión instantánea entre el hombre y su amiga. ¿Qué había entre ellos? La respuesta parecía flotando en el aire, pero la incertidumbre era pesada y oscura. No hay tiempo para esto, el extraño gritó, su voz elevándose por encima del ruido de la lluvia. Luego giró su cabeza hacia la carretera. Deben irse, ahora. Las luces están cada vez más cercanas. Sin pensarlo, Dulce dio un tirón al manillar de la puerta, abriéndose con un chirrido sordo. Las gotas de agua la empaparon al instante, heladas y mordientes contra su piel. Pero ya no había vuelta atrás. Fijos los ojos en Elena, se le acercó. Debemos salir, tenemos que irnos ya. ¿Y qué pasa con él?, cuestionó Elena, claramente dividida entre seguir con su amiga o escuchar a un desconocido. ¿Confía en mí? No tengo idea de quién es, pero tú debes decidir de qué lado estás, dijo dulcemente, intentando contener la creciente preocupación en su voz. El hombre estiró un brazo en un gesto de súplica. No confíes en él. Tienes que actuar para proteger a tus hijos. La lluvia seguía cayendo, cada gota un recordatorio de la inminente decisión que tenían que tomar. El tiempo se movía lento, como si la naturaleza misma se burlara de su necesidad de respuesta inmediata. La noche estaba llena de sombras, y en esas sombras, la traición también acechaba. Dulce, espera, gritó Elena, mientras la lluvia intensificaba su caída. Ambas, la una contra la otra, enfrentándose a la tormenta emocional que se desataba entre ellas. La verdad es complicada, hay cosas que no puedo contar ahora. No puedo esperar más. Mis hijos están en peligro. La voz de Dulce era un destello de determinación. Miró al extraño. Dime lo que sabes. Está bien, respondió. Pero debes salir de aquí primero. Dirígete hacia el bosque al final del callejón, hay un lugar seguro. Solo sigue las luces. Mantén a Elena cerca, pero mantén los ojos abiertos, ella no es quien dice ser. Dulce sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las palabras del extraño vibraban en su mente, y con cada momento, el dilema se agravaba. ¿Podía confiar en Elena? ¿Era realmente parte de esta traición? Con el sonido sordo de sirenas aproximándose, no había tiempo que perder. Necesitaban un plan, y pronto. Al ver la indecisión en el rostro de Elena, su corazón se encendió con una mezcla de amor y desconfianza. Sin más opción, se volvió hacia su amiga y dijo, si esto es lo que hemos sido, una mentira, entonces vamos a derribar estas paredes juntos. Pero su instinto seguía gritando que se mantuviera alerta. Mientras ambas se adentraban en la penumbra del callejón, sintieron la presión del destino apretándolas como un lazo. Cada paso era un eco de lo que podrían perder y lo que deberían ganar. Pronto llegarían a la bifurcación que las obligaría a elegir un camino. El nuevo amanecer podría desvelar no solo los secretos de la noche, sino también la distorsionada verdad que había tejido las vidas de todas. La revelación llegaría, pero a un alto costo. Justo cuando pensaban que la tormenta iba a amainar, una risa oscura resonó en la distancia, una advertencia escalofriante de que lo peor estaba por venir. Las sombras del callejón se cerraron a su alrededor como un abrazo frío. Dulce apenas podía distinguir la figura de Elena a su lado, una estela del pasado que ahora parecía tan lejana. Mientras corrían, el sonido creciente de las sirenas resonaba en su mente como un tambor, anunciando que el tiempo se agotaba. La lluvia se convirtió en su compañera, golpeando sus rostros, pero no podía desviar su atención del creciente terror en su pecho. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le preguntó Elena, sus palabras entrecortadas por la agitación de sus respiraciones. ¿Realmente podemos confiar en él? He dicho que sí, replicó Dulce, con una determinación que apenas restringía su miedo.
Pero eso no significa que pueda confiar en ti. No después de lo que dijo. Mientras más avanzaban, más se intensificaba la presión, como si el aire mismo tuviera miedo de lo que iba a suceder. ¿Qué quieres que haga? Elena la miró intensamente, como si en sus ojos pudiera encontrar perdón. ¿Puedo demostrarte que estoy aquí para ayudarte? Primero tenemos que salir de esto con vida. Luego, veremos. La sinceridad de Dulce sería su única guía en un mar de dudas. Las luces de los coches pasaron rápidamente, sombras danzantes que se desvanecían en la oscuridad. Dulce comenzó a reconocer el bosque más adelante, la forma y el desorden de los árboles dibujaban un refugio. Sin embargo, a medida que se acercaban, una inquietante sensación de que algo no estaba bien las envolvió. ¿Cómo son esas luces de las que habló el extraño?, le preguntó Elena, tratando de mantener la calma. No veo nada. Tal vez está intentando confundirnos, musitó ella, mirando hacia el bosque con desconfianza. Tal vez el sonido de una rama crujiendo interrumpió su pensamiento, y ambas se giraron instintivamente. Una figura se destacó entre los árboles, destacándose con un brillo antinatural. Dulce sintió como un escalofrío recorría su espalda. Elena, ¿lo ves?, murmuró, señalando hacia lo que parecía ser un claro iluminado. ¿Qué es eso? Elena frunció el ceño, más curiosa que asustada. Es una trampa. Dulce se dio cuenta de que su instinto la guiaba, ese mismo impulso que la había llevado a rescatar a sus hijos antes del accidente. No podemos acercarnos, necesitamos mantenernos alerta. Desde el fondo del bosque, una risa nuevamente resonó. Era una risa helada, que les cortaba el aliento. Llevando a las sombras, una voz desconocida gritó, cargada de burlas. Dulce sintió que el aire se le cortaba nuevamente. Sabía que no estaban solas y que alguien las estaba vigilando. Rápido, al bosque, gritó Dulce, empujando a Elena hacia la oscuridad. Se adentraron entre los árboles, donde la lluvia apenas llegaba a tocar el suelo. Allí, la visibilidad era escasa y el aire se sentía cargado. La presión aumentaba, cada paso en falso podría traicionar su seguridad. Adentrándose más, los murmullos se desvanecieron y el silencio se volvió abrumador. ¿Estamos seguras aquí?, preguntó Elena, su voz casi un susurro. Solo por ahora, respondió Dulce, tratando de calmar su propio corazón acelerado. Pero no puedo sacudir la sensación de que todo esto es parte de un plan mucho más grande. Se preguntó si tenían la fuerza para seguir adelante en este laberinto de engaños. De repente, un crujido resonó detrás de ellas. Ambas se detuvieron en seco. El corazón de Dulce latía con fuerza, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblorosa pero decidida. En respuesta, apareció una silueta entre la niebla, una figura que les era familiar. La luna iluminó brevemente su rostro. Era la madre de Elena. ¡Mamá! Elena dejó escapar un grito de sorpresa y confusión, mientras Dulce retrocedía un paso, cada músculo de su cuerpo en alerta. ¿Qué haces aquí?, dijo la mujer con una intensidad inquietante, su mirada fija en Dulce. Ten cuidado, ninguna de ustedes debería estar aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una advertencia sombría. La verdad ante ellos ahora. Palpitaba, oscura y complicada. Este no es el lugar para joder con secretos, añadió la madre, su tono revelando una autoridad feroz, un misterio oculto que estaba a punto de ser desvelado. Dulce sintió que la historia se apretaba a su alrededor, la verdad estaba al borde de salir a la superficie. Pero ¿cuál sería el costo? Mientras las sombras se acurrucaban acechantes, la pregunta latía en su mente, ¿qué secretos revelaría la madre de Elena y quién realmente estaba en peligro? Dulce se quedó paralizada, la revelación de la madre de Elena añadiendo una vuelta más a la espiral de secretos. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» La incredulidad en la voz de Elena aún no podía ocultar el destello de temor en sus ojos. La mujer frente a ellas parecía llevar el peso de un pasado denso como la niebla que las envolvía. Vine a buscarlas. Este lugar no es seguro. Y ustedes, sobre todo, no deberían haber venido aquí. Su voz era autoritaria, pero había un rastro de preocupación que resonaba con Dulce. En ese momento, la tensión se hacía palpable a su alrededor.
¿Por qué no es seguro? ¿Qué sabes y por qué me amenazaste al principio? Dulce necesitaba respuestas y supo, en lo más profundo de ella, que el tiempo se estaba agotando. Porque hay quienes desean que este secreto se quede enterrado y están dispuestos a todo para protegerlo, le informó la madre de Elena, con un tono de advertencia. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban historias no contadas. Elena, confundida, repetía, ¿qué secreto? Necesitamos saber la verdad. Un suspiro escapó de la madre. Todo comenzó cuando te dejé en manos de esa familia. Pensé que te protegería, pero mis decisiones las dejaron a ustedes en un hilo deshilachado. Tus hijos están en peligro, Dulce. No solo de los que los cuidan, sino de alguien más cercano. Los latidos de Dulce eran cada vez más fuertes. ¿Cercano? ¿Quién? Dímelo ya. Había razones por las que tomé decisiones crueles. Hay algo que deben saber sobre esa familia. Una sombra cruzó por su rostro, y antes de que pudiera finalizar, el crujir de las ramas sonó de nuevo. «Muévete», gritó la madre, llevando a Dulce y Elena hacia un claro más profundo. Las sombras se parecían a un reloj de arena que se vaciaba lentamente y con cada grano. Las posibilidades de escapar disminuían. Allí, en la penumbra, el eco de unos pasos resonantes se acercaba. Dulce sintió como si cada célula de su cuerpo se disparara en alerta. «¿Qué hacemos?», murmuró, más para sí misma que para las mujeres a su lado. Las luces que venían de lejos se filtraban a través de los árboles. El peligro se acercaba. Hay un refugio en la cabaña más allá del bosque. Ahí pueden encontrar respuestas y, tal vez, rescatar a sus hijos. La madre de Elena estaba decidida a guiarlas, pero la presión del tiempo mantenía a todos en suspenso. Tuvieron que moverse rápido. La madre tomó la delantera, atravesando el denso bosque con pasos firmes. Dulce y Elena la siguieron, las ramas arañando sus brazos mientras se movían. En su mente, la sola idea de un refugio era un destello de esperanza. ¿Qué más está pasando? ¿Quién está detrás de todo esto?, preguntó Dulce, mientras la angustia la azotaba cada vez más. Hay secretos que van más allá de nuestra familia. Están manipulando a los niños. Todo lo que he hecho se ha convertido en una prisión, y ahora es hora de romper esas cadenas. Dulce se sintió dividida. Tenía preguntas que le ardían en la garganta, pero la urgencia de proteger a sus hijos la dominaba. En un instante, la madre se detuvo. «Allí está, la cabaña», dijo con voz baja. Había una luz parpadeante que apenas iluminaba el camino y las tres se acercaron sigilosamente. De súbito, un grito desgarrador cortó la noche. «¡No!». Dulce se cubrió la boca. Mis hijos. La desesperación la invadió. Lo que había imaginado como una búsqueda los había llevado a una oscuridad abrumadora. «Mira», gritó Elena, mientras apuntaba hacia una figura que emergía de las sombras. «¿Es él, el extraño?». Al instante, la figura se giró hacia ellas. «Por favor, escúchenme. He encontrado a sus hijos». Dulce se quedó sin aliento. «¿Dónde están? ¿Qué has hecho?». La confrontación era inminente mientras sus sentimientos chocaban entre sí. «Los tienen, en el lugar donde empezaron todo esto. Pero deben venir conmigo, no es seguro aquí, hay ojos en todas partes», dijo el extraño, apremiante. Dulce sintió un impulso de ira. «¿Y por eso nos has estado siguiendo? ¿Por qué debería confiar en ti? Confíen en mí y todo se revelará». «Ay». Una traición en su interior, pero también una esperanza. «Pero debemos irnos, ya». La insistencia en su voz pronunciaba una verdadera emergencia. La lluvia ahora caía a cántaros, y el viento soplaba fuerte, como un mensaje de advertencia. Sin más caminos por recorrer, Dulce miró a Elena y su madre. «¿Qué hacemos?». El silencio fue cortante. La verdad estaba a un paso, pero el miedo, tanto del extraño como de lo desconocido, fustigaba sus corazones. Finalmente, tomando una respiración profunda, Dulce asintió. «Está bien. Vamos». Mientras abandonaban el bosque y corrían hacia la cabaña, la certeza de que todo estaba a punto de cambiar se inundaba de esperanzas y desconfianza.
Las sombras y los secretos rodaban tras ellas, pero la lucha por redescubrir lo que una vez habían perdido comenzaba con pasos firmes y decididos. Finalmente, se adentraban en el ciclo interminable de la verdad y el sacrificio, con la esperanza de que los lazos familiares pudieran resurgir, aún en medio de la tormenta. Sus corazones latían al unísono, guiadas por la fe de que, al enfrentarse a su pasado, podían redimirse en su futuro. La vida las esperaba, un día nuevo surgiría, y todo lo que habían perdido empezaba a regresar a casa. ¿Estás listo para descubrirlo? No te puedes perder lo que viene. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, hace la diferencia. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y sentimientos, cada palabra cuenta. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. ¡Hazlo ahora!